misericordia, Señor, porque tú nos santificas cada día, tú nos perfeccionas, Señor Jesús, porque tu amor no ha desistido, Señor, en nosotros, Padre. Todos los días ese amor nos constriñe, ese amor se levanta en celo, Señor, por toda la devoción, Señor, que te debemos solamente a ti. Gracias, Señor Jesús, por tu inmensa bondad, porque siempre que nos reunimos recordamos tu inmenso amor, tu inmensa bondad y esa hermosa promesa de que un día comenzaste una obra maravillosa en nosotros y la vas a perfeccionar, la vas a continuar hasta que nos reunamos contigo, Señor. Y por eso descansamos en medio, Señor, de tantos altibajos, en medio de tantos errores, en medio de dificultades que podemos atravesar, Señor. Ese amor nos refugiamos, en ese amor, Señor, nos gozamos en este día y alabamos tu nombre, Padre. Gracias. Amén. Bien, vamos al Salmo 34, versículo 8. Salmo del salmista, valga la redundancia, David. Un salmo que a lo mejor ustedes lo han leído bastante, a lo mejor saben algunos textos. Un salmo que curiosamente él escribe luego de ser salvado parte del rey cuando él se hizo el loco, que se lanzó una clase de actuación de Hollywood allí y vimos esa faceta histriónica de David como actor, porque lo hizo también que el rey lo creyó que estaba loco y dijo: este es el famoso rey de Israel, no puede ser, pero este es un pedazo de loco, un simple loco trastornado, desquiciado. Quíteme esta persona delante de mí, porque se quedó babeando y la baba le chorreaba la barba y todo aquello. Así que David se hizo un buen papelazo allí, digno de un Oscar. Y él escribe entonces este salmo tomando como inspiración esa experiencia, ¿no? Y leo la PDT, dice: saboreen al Señor, saboreen al Señor. Si esta versión, otras versiones como la Valera dicen gustar, otras versiones dicen prueben. Pero esta versión me gusta como lo dice saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él. Es interesante que David, dentro de estas líneas, dentro de esta palabra, él está tomando como un ejemplo algo que todos hacemos, porque todos tenemos que comer, todos tenemos boca, todos tenemos lengua, todos tenemos papilas gustativas que nos permiten saborear la comida. ¿Okay? Y precisamente David dice que debemos de saborear al Señor. Este mensaje sigue siendo la parte 6 de saciados de Dios, porque Dios desea, tiene un interés enorme para que seamos saciados por Él. Y David dice aquí: saboreen al Señor, saboreenlo. Sabemos que hoy día existen hasta tipos de oficios laborales, de trabajo, en donde contratan a personas para probar ciertas cosas. Es un trabajo hasta cierto punto un poco envidiable, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque básicamente pasa toda su vida, pasa horas en el día probando cosas, ya sea que lo contraten para probar alimentos, ya sea que lo contraten para probar colchones. Aunque usted no lo crea, hay personas que les pagan para que prueben los colchones, así que pasan muchas horas acostados, dando vueltas en colchones. Prueban almohadas, se prueban muchas cosas que usted ni se imagina, y eso forma parte de la calidad de producción del producto que luego usted consume en las tiendas, cuando usted lo compra o cuando yo lo compro. Así que digamos que pues es un trabajo bastante interesante, algo lucrativo también, un poco remunerado. Y David entonces aquí dice: saboreen al Señor. Entonces David dice: hay una dicha que yo quiero que el pueblo de Israel entienda, que mis compatriotas cuando lean esta canción que yo estoy aquí redactando, entiendan que deben saborear al Señor. Pero hay algo muy interesante. Usted puede saborear una comida porque no la has probado nunca y te llama la atención, y antes de quererte comer un plato entero tú dices: bueno, dame un poco para probarlo. Dame un poquito, dame una cucharita, dame una taza, dame una porción pequeña para probar. Y en base a esa degustación que usted tiene, usted decide si comerse no un plato completo. ¿Por qué? Porque eso va a definir cuánto te gusta y cómo te gusta. O sea, qué tanto. Porque tú lo estás precisamente, por medio de las papilas gustativas, estás analizando la información que estás recibiendo y ver qué tanto te gusta o no. Como
como para comerlo con frecuencia, como para comerlo en ese momento, como para ver qué otras opciones, qué otra forma tiene de prepararse ese plato, a ver si también te gusta. Pero de lleno, si no te gusta, todo lo demás que acabo de decir cae por tierra y ya pierdes el interés completamente. También otra de las cosas por las que podemos saborear la comida es, por ejemplo, cuando tienes hambre y te ponen delante un plato que está muy bien elaborado, ¿ok? La persona que lo hizo, tú tienes referencias de esa persona y sabes que cocina sabroso. Entonces tú dices, wow, este plato debe ser muy bueno. Aparte tengo hambre. Entonces usted empieza a comer y empieza usted a degustar cada bocado que usted come de ese plato. Por mucha hambre que tengas, tú vas a disfrutar. Y no sé si a usted le ha pasado, lo percibe así, pero cuando uno tenía hambre, como que los sentidos como que se agudizan sobre lo que uno se está comiendo. Entonces la comida como que el sabor como que resalta más en nosotros, en la medida que nos saciamos, en la medida en que calmamos el hambre. Por eso no es lo mismo comer con hambre que comer sin hambre, no es igual. Y precisamente David dice aquí, saboreen al Señor. O sea, no simplemente te acerques para recibir y beneficiarte, sino tienes que entender que tienes que saborear a Dios. Tienes que saborearlo en tu alma, tienes que saborearlo en tu mente, tienes que saborearlo en tu espíritu. Todo tu ser, las papilas gustativas del espíritu, por decir una frase de alguna forma, tomando las referencias de lo que le vengo explicando, te tienen que llevar a saborearlo como un manjar exquisito y suculento para el alma. Pero esto solamente va a cobrar mucho mayor sentido cuando tenemos hambre de Dios, y ya lo hemos visto en otras oportunidades, que Dios provoca esa hambre en nosotros, porque Dios quiere saciarnos, pero quiere que le saboreemos, quiere que lo degustemos, quiere que lo probemos, quiere eso, quiere Dios. Él quiere que nosotros lo saboremos a Él. Miren el interés de Dios, que no solamente quiere saciarnos, sino Él quiere que las papilas gustativas de nuestra alma no sean indiferentes, sino que se resalten. Y cada porción de su carácter, de su naturaleza, a la cual somos expuestos y a la cual venimos a consumir, sea algo de exquisito para el paladar. Nosotros fuimos ayer a hacer una visita pastoral en atención a las ovejas. Y en la casa, pues, a donde estuvimos atendiendo, pues, a estas personas, llegó la hora del almuerzo, pues, y la dueña de la casa, la oveja, la hermana de la casa, pues, nos sirvió el almuerzo y nos sentamos todos a comer en la mesa. Y aunque el plato no era un plato del alto gourmet en cuanto a que era una comida exclusiva exclusiva de algún tema, sino era una comida local de acá del Perú. Pero puedo decir dos cosas. Número uno, como ya tocaba la hora del almuerzo, pues digamos que casi todos teníamos hambre y íbamos a comernos la comida. Y número dos, el plato, aunque era un plato sencillo, un plato nacional, la sazón con la que estaba preparada el plato, yo puedo decir que era de un alto nivel culinario. Y eso hizo que cada bocado que yo comiera, de por sí yo como un poco lento, pero esto hizo que ese plato en particular, por la sazón tan exquisita que tenía, me llevara a degustar cada bocado lo más que podía, porque estaba espectacularmente rico. Y eso me permitió a mí saborear mucho más ese plato. ¿Cuánto más entonces yo debo tener esa hambre y esa capacidad para saborear a Cristo mi alma, para interiorizar cada virtud celestial que está a mi disposición? Yo tengo que saborear a Cristo a través del gozo, yo tengo que saborear a Cristo a través de la paz, yo tengo que saborear a Cristo a través de la fe, yo tengo que saborear a Cristo a través del amor, yo tengo que saborear a Cristo por cada rasgo virtuoso del carácter de Cristo que está a disposición tuya y mía, amada iglesia. No simplemente quedarnos con los éxtasis espirituales, que solamente es lo que se enfatiza.
Y aquí dice, y vean lo bueno que es Él. Fíjense entonces que es solamente cuando tú y yo estamos saboreando a Cristo que yo puedo ver lo bueno, que tú y yo vamos a ver lo bueno que es Él. Todos sabemos que Dios es bueno porque lo hemos leído en la Biblia. Y el pastor Carlos es una de sus frases favoritas, Dios es bueno. Su frase emblema, como cristiano, como hijo de Dios. Pero ahora viene la pregunta. ¿Has saboreado tú la bondad de Dios para no simplemente decirlo como un cliché o porque se te está enseñando la frase, sino porque has degustado este plato que es Jesucristo y puedes decir con toda veracidad que Dios es bueno? Lo que quiero decir es que no es lo mismo que alguien te diga, este plato es sabroso, está muy bien preparado, lo hizo fulano, que se preparó en tal instituto y tiene no sé cuántos premios internacionales, a que te lo pongan enfrente y tú lo pruebes y digas, wow, este plato es bueno. Las referencias solo te ayudan a tener una percepción de ese plato, pero hasta que tú no lo pruebas, tú no puedes comprobar la magnitud de lo sabroso que es ese plato. Lo mismo que está diciendo David aquí. David está diciendo, saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él. O sea, no es suficiente con que Moisés nos los haya dicho que cuando nos entregó la ley, no es suficiente que Abraham nos los haya dicho cuando recibió el pacto de la circuncisión y las promesas. No. Prueben ustedes también, saboreen a Dios, saboreen a Cristo, iglesia, saborealo. ¿Quieres tú saborear a Cristo? Es mi pregunta. Eso es lo que David está diciendo aquí. Yo quiero que ustedes lo saboreen. Yo quiero que a mis compatriotas entiendan que tienen que saborear a Dios para que puedan ver lo rico que es realmente. No porque se lo hayan dicho, es porque ellos mismos lo probaron. Y dice luego, afortunado el que confía en Él, dentro del mismo versículo 8. Fíjense entonces que hay una relación estrecha entre confiar en Dios y saborear a Dios. Esto es algo interesante que a lo mejor usted nunca lo ha escuchado en estos tantos mensajes que hablan de fe. Es un tema tan recurrente y tan popular. No vamos a lograr tener una fe sólida, estable, firme, gruesa, robusta, que crezca en el tiempo si no nos mantenemos también saboreando a Jesucristo en el tiempo. Esto me habla a mí entonces que la fe que tú y yo tenemos, que hemos recibido y que debemos ir creciendo y madurando en ella, está íntimamente relacionada con el hambre y la capacidad de saciarnos que debemos desarrollar por Cristo. Y en la medida que tú saboreas a Cristo, que estás siendo saciado de Cristo, en esa misma medida vas a ser fortalecido y vas a crecer en la fe que ya tienes. Porque todo hijo de Dios tiene una medida de fe, dice Pablo. Todos hemos recibido una fe. Ahora, que no todos estén caminando, que no todos la estén desarrollando, que no todos estén madurando en ella, eso es otro tema. Eso ya lo sabemos también. Pero uno de los factores fundamentales es este. Entonces no es posible vivir sin hambre por Cristo, indiferente hacia Cristo y todo lo relacionado que no es precisamente hambre por Cristo, ser saciado por Cristo y pretender así crecer en la fe. O sea, hay cristianos que pretenden vivir o tomar de Cristo solamente lo que quieren, sacándolo a Él de la ecuación. No se puede. Porque estarían haciendo lo mismo que hace el mundo. El mundo entiende que el código moral es importante aquí, y aquí estoy poniendo un ejemplo. Y entonces quieren redefinir la moral, que es lo que estamos mirando hoy día en el mundo. Cambiando conceptos, llamando lo bueno bueno, a la luz tiniebla, a la tiniebla luz, etc. Pero quieren la moral alejada de Dios. O sea, a Dios lo echan en el basurero de la sociedad y yo me quedo con la moral. No se puede. No se puede. Porque Dios mismo es la naturaleza del código moral del hombre. Moralidad sin Dios no es moralidad, es aberración y es perversión. Eso es lo que estamos mirando hoy día. Lo mismo pretende hacer a veces los hijos de Dios, los cristianos. Quieren la fe, quieren vivir por ella, quieren aprovechar los beneficios de la fe, lo que le brinda la fe, pero no quieren ser saciados de Dios. Quieren vivir en un mínimo de Dios. No sirve así. Hay una necesidad urgente, necesitamos saborear, tener ese tacto, esas papilas gustativas espirituales en nuestra alma, que cada bocadito, aquí tengo que poner el ejemplo, no estaba en mis notas, pero el Espíritu
Santo me lo trae, la famosa mujer, la perrilla, que Jesucristo le dijo perrilla en los evangelios. No era judía, no pertenecía al pueblo, por lo tanto tenía una condición de menosprecio, de xenofobia, como usted lo quiera ver. Y esa mujer dijo, Jesús le dijo, es que el pan es para los hijos de la casa, y el pan es para ellos. O sea, ellos son los que se lo tienen que comer, ellos son los que lo tienen que disfrutar, ellos son los que tienen que saborear el pan que se les está dando. Mateo 15:26. Esa fue la respuesta de Jesús. Es que yo no puedo tomar el pan para dárselo a otro que no sea el pan de los hijos, porque yo vengo a darles el pan a los hijos. Y la mujer entendió perfectamente las palabras del maestro. Pero la respuesta de ella dice, sí, Señor, es verdad lo que estás diciendo, no lo pongo en duda. Pero aún los perritos que vivan en esa casa comen de las migajas del pan que caen de la mesa de los hijos. Aún los perritos con hambre, aún los perritos anhelan que caiga una pequeña migaja para saborear esa pequeña migaja y verse beneficiado. Eso es lo que esa mujer le está diciendo. Yo no necesito el pan completo, maestro, yo solamente requiero una migaja de misericordia. Yo solamente requiero una migaja de tu naturaleza, yo solamente requiero una migaja de ti, Señor. Y es suficiente para mí. Mire el nivel de hambre que esta mujer tenía para saborear un poquito, nada más, un poquito. Y usted sabe la respuesta que le dio el maestro. Wow, mujer. Ven paz, ya el milagro fue hecho. Vaya. Porque aquí esa respuesta era una muestra que esta mujer quería ser saciada por el maestro. Quería ser saciada. Saboreen al Señor, saboreen al Señor. Señor, yo necesito saborearte, yo necesito probarte, yo necesito gustarte cada día, cada segundo de mi vida. Y no te preocupes que cuando se nos acaba esa oración, como que nos estamos empichando en el tiempo por las circunstancias X, el Señor ya tú sabes que va a buscar que esa hambre otra vez vuelva a nuestra vida. Vamos ahora al Salmo 34, ahí mismo, unos versículos más abajo, a partir del 9, pero aquí leo la NTV. Dice, teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Es interesante entonces que ahora David continúa con su escrito, con su canción, que la está componiendo, y dice, teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Entonces hay una clara relación directa entre temer al Señor y saborear al Señor. Esto es otro beneficio directo o otra consecuencia directa en nuestra vida espiritual y que evidentemente va a afectar nuestro entorno natural. Va a afectar tu familia, va a afectar tu matrimonio, va a afectar la relación que tengas con tus hijos, con tu negocio, con tu compañero de estudio, clase, etc. Todo tu entorno va a ser afectado. ¿Por qué? Porque un cristiano que está buscando saborear al Señor para ser saciado, va a haber un incremento en el respeto profundo que tiene por Dios. Eso va a ser automático. Yo puedo decir entonces que aquellos cristianos que son indiferentes hacia el Señor, que poco respetan al Señor o que lo respetan de forma ligera, es porque no están saboreando a Dios y porque no están buscando ser saciados de Dios. Yo conversaba ayer con un hermano también en esta reunión y estábamos hablando de un tema en particular. Y yo le decía a este hermano, mira, Isaías dice que después que tuvo un encuentro con Dios, dice que tuvo conciencia de su pecado y dije, he sido un hombre de un mundo de labios, me he estado delante de la presencia de Dios, así que voy a morir, porque soy un hombre de un mundo de labios. Y yo le pregunté a este hermano, ¿por qué Isaías dijo que iba a morir? Y este hermano me dijo, bueno, ¿por qué? Porque se dio cuenta que estaba en pecado, pues tenía que morir. Claro, sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero la causa de su muerte, claro, sabemos que no ocurrió, ¿no? Pero eso fue lo que él pensó en ese momento, lo que nos dice el texto bíblico en Isaías 6. Lo que él pensó en ese momento es, he ofendido a Dios con mi pecado y por eso merezco morir. Ese es el trasfondo de las palabras del profeta Isaías. Pecamos. No, pastor, es que yo sé que yo no debo pecar porque sé que es malo. Esa es como que
que el pensamiento genérico popular evangélico. No debo pecar porque es malo. Es una verdad a medias, porque no es completa la idea. Es una enseñanza incompleta. Ahora yo aquí a usted le voy a dar la otra parte, con esta parte de Isaías. No debemos pecar, no es simplemente porque sea malo o perjudicial para nosotros. No debemos pecar porque nuestra motivación para no pecar es para no ofender a Dios. Porque el pecado es altamente ofensivo para Dios. Esa es la razón. Ese es el verdadero motivo por el cual debemos evitar el pecado. Pero eso solamente va a ser posible si tú y yo estamos creciendo en el temor a Dios. Pero esto va a ser solamente posible si estamos queriendo saborear a Dios, porque estamos buscando ser saciados de Dios. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confíen en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Mira, cuando nosotros estamos buscando ser saciados por Dios y estamos entonces creciendo en este respeto profundo por Dios, que por cierto hay una serie que ya hemos hablado sobre creciendo en el temor a Dios, les invito a entrar en el canal de YouTube, si no la has escuchado, para que la escuchen. Pero cuando nosotros estamos buscando ser saciados de Dios y estamos entonces buscando saborear a Dios, así sea al principio en pequeñas migajas, como esta mujer que les mencioné del Evangelio. Una de las cosas que nos va a llevar a hacer es a refrenar nuestro comportamiento y a ser más cuidadosos con nuestras palabras y acciones, empezando por cuidarnos de ser ligeros de palabra, de no caer en conversaciones o iniciar conversaciones que no agradan a Dios. Esto es tremendo porque yo aquí no me pongo de acuerdo ni con mi esposa ni con el pastor Carlos de lo que vamos a decir todos. Yo no me pongo de acuerdo aquí. Nosotros nos ponemos de acuerdo con el Señor, que es otra cosa, porque cada quien va a la presencia de Dios a ver qué nos toca decir. Y no es casualidad que estaba escuchando a mi esposa diciendo que hay que evitar caer en murmuraciones, en chismes, en comentarios indebidos, porque eso no agrada a Dios. Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Alguien que está buscando ser saciado de Dios y está empezando a saborear las pequeñas migajas que Cristo nos da hasta que nos dé pan completo para devorárnoslo como debemos hacerlo, es que nos va a mantener buscando la paz y esforzándonos por mantenerla. No es posible entonces mantener tanto tiempo conflictos con los hermanos en la fe. Vamos a ser más bien promotores de esa paz. Vamos a buscar tener primeramente paz con el Señor y de segundo lugar paz con nuestros contemporáneos, con nuestros prójimos, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros familiares y más si son cristianos aún. Y no es posible cristianos que son familia, según la carne también, porque están emparentados de alguna forma y tienen las relaciones al mínimo. ¿Qué es eso? Eso no está bien. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Alguien que está buscando ser saciado por Dios va a tener gritos de auxilio. Va a tener clamores profundos de hambre por buscar saciarse de Cristo. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los espíritus destrozados. Esto es otro famoso verso de este capítulo y que, recuerda, estamos mirando el contexto de todas estas palabras. No están disasociadas. Todo está engranado como una cadena. Un eslabón agarra al otro y al otro y al otro. Así que
el que tú y yo tengamos un corazón quebrantado pasa por buscar ser saciado de Dios y por saborearle. Vamos a ser quebrantados. Vamos a ser quebrantados en lo más profundo de nuestro ser, es el corazón. Y luego dice, Él rescata a los de espíritu destrozado. Pero ahora vamos a mirar mucho más detenimiento, porque yo sé que usted y yo hemos tenido algo de fundamento sobre esto de tener un corazón quebrantado para Dios. Pero vamos a ver qué más podemos aprender de esto de parte del Señor. Es interesante saber entonces que alguien que tiene un corazón quebrantado va a empezar o ya tiene un hambre por Dios, que lo está buscando ser saciado por Dios y que lo va a llevar a saborear a Dios, a Cristo, a lo mejor al principio con esas migajas hasta que reciba un plato completo para él solo y se lo pueda degustar. Vamos al Salmo 51:17 del salmista David también. Voy a leerlo hasta el 19 en la versión NTV. Salmo 51:17 al 19. Dice, el sacrificio que sí deseas. Esto es otro salmo muy famoso de David, que a lo mejor usted y yo hemos leído bastante, a lo mejor se sabe algunos versos también, donde precisamente lo escribe luego de su experiencia de haber sido confrontado con su pecado de adulterio y de homicidio, ¿okay? Por lo que pasó con Betsabé, después mandó a matar al esposo y todo, ¿okay? Él escribe este salmo. Dice acá David, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. En el 34 digo, quebrantado de corazón, y aquí dice, espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón, aquí vuelve ahora a usar la frase, arrepentido y quebrantado. Oh Dios, mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Aquí hay algo interesante que pude notar, y es que David, evidentemente uno puede ver una armonía, una conexión entre las palabras del Salmo 34 y el Salmo 51, porque usa corazón quebrantado, espíritu quebrantado. Pero aquí pasa algo más interesante, que dice acá David, que le está pidiendo a Dios en su oración, en esta canción, en este salmo, que ayude a la ciudad, a Sión, y que reconstruya las murallas. Interesante esto. Y entonces de esa forma te agradarán los sacrificios con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Y aquí hay algo muy curioso, y es que tanto en el Salmo 51, el versículo 17, se usa la palabra hebrea Shabbat. Y también esta palabra aparece en otro pasaje bíblico que es donde más me impactó mucho, porque ahí es donde está en el original hebreo y de la cual se traduce de una forma que a lo mejor usted dirá, ¿cómo es posible? Y es lo interesante de esto, de este punto. Vamos a Nehemías 2. Voy a leer del versículo 11 al 15, la NTV. Y vamos a ver el uso que se le da también al término hebreo Shabbat, pero ahora en este relato bíblico, para poder entender mejor lo que implica tener un corazón quebrantado porque está siendo saciado o buscando ser saciado por Dios. Entonces llegué a Jerusalén. 3 días después me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey.
pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla, antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Aquí dice que Nehemías se acercó e inspeccionó la muralla, observó la muralla. Aquí, en esta frase que acabo de mencionar, inspeccionó la muralla, o observó la muralla, o vio la muralla, dependiendo de la versión que usted esté leyendo, pero es eso, básicamente lo mismo. Está escrita la palabra shabar en el original, en el hebreo, y también se toma en el Salmo 51, 17, donde dice un corazón quebrantado. Esto es tremendo, ¿sabe? Porque pareciera que son como que dos cosas antagónicas, que uno no logra como ver la relación que hay entre una cosa y la otra. Precisamente uno puede decir, bueno, es que Nehemías fue quebrantado, tuvo un corazón quebrantado cuando recibió la noticia de la condición de la ciudad y de lo que estaba pasando con sus compatriotas. Entonces ahí fue que empezó a quebrantarse, pastor. No hay que darle mucha vuelta. Esa ha sido precisamente una parte del principio establecido y de lo que siempre se enseña. Eso lo podemos ver vamos a un capítulo más atrás, Nehemías 1, versículo 2 al 4 de la NTV. Uno puede decir, bueno, pastor, aquí es donde está realmente la conexión, aquí es donde realmente podemos mirar un poco mejor lo que David expresa como corazón quebrantado, que fue precisamente lo que ocurrió con Nehemías. Pero ya vamos a ir por parte en esto, para poder mirar esta hermosa verdad y completar esto que se ha dicho a lo largo del tiempo con el mensaje de tener un corazón quebrantado. En Nehemías 1, versículos 2 y 4 dice: Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Usted puede decir, bueno, pastor, aquí es donde está realmente Nehemías quebrantado en su corazón y humillado en el espíritu delante de Dios, porque hasta ayunó y buscó el rostro del Señor durante varios días por la noticia tan terrible que está recibiendo de parte de sus compatriotas y de parte de la ciudad de la que originalmente es. Tiene sentido que él se quebrante en su corazón por estas palabras, pero la relación que tiene es que aquí no aparece la palabra shabar, y aquí es donde yo quiero hacer el énfasis, que aparece en Nehemías 2, donde dice que él observó la muralla. Pero anteriormente dice que no le había dicho a nadie lo que Dios le había puesto en el corazón. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que realmente tener un corazón quebrantado o estar quebrantado en el espíritu, como lo usa la palabra shabar en el Salmo 51, 17, no pasa simplemente por echarnos a llorar, a ayunar, a vigilar y a orar. Porque Nehemías no se quedó en la corte del rey ayunando, llorando y escribiendo por Twitter y pidiéndole a las organizaciones del mundo por Facebook que hagan algo por Jerusalén, por los refugiados de su pueblo, que los ayuden, que le den documentos de extranjería a los que están en los demás países para que ellos puedan salir mejor de su situación. Eso no fue lo que hizo Nehemías. Es ahí lo interesante del caso, que Nehemías pudo haberse quedado en la corte del rey, en el palacio, pero su corazón no se quebrantó por completo, sino hasta que llegó a Jerusalén, contempló la ruina y decidió hacer algo al respecto. Este es el punto. Aquí es donde está la conexión en la palabra shabar dentro de este contexto de Nehemías 2 con el Salmo 51 de David. Que el quebrantamiento de Dios nos va a llevar no solamente a lamentarnos por la situación, no solamente nos va a llevar a tener un dolor profundo por cómo Dios ve el pecado, la negligencia o la situación espiritual de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros países, de nuestras iglesias, etc., que fue lo que hizo Nehemías. Sino que inmediatamente este quebrantamiento nos va a llevar a actuar conforme al plan y a la voluntad de Dios. Esa es la otra parte
Y eso es lo que tiene que ver, esta es la conexión en cómo usan y se define la palabra shabar en el hebreo. Que no es simplemente un pesar espiritual, profundo, real, no hipócrita, genuino que vamos a tener, sino que esto nos lleva ahora a actuar. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa, el quebrantamiento que Dios produce en nuestros corazones nos lleva a mirar la brecha en el muro, nos llega a lamentarnos por los escombros que ahora vemos. Porque si retomamos a la lectura de Nehemías 2, dice que él se paseó por la ciudad y llegó a un punto donde no pudo avanzar porque el burro no podía pasar por esa zona por la cantidad de escombros que había. Voy a volver a leer rápidamente esa parte de la lectura. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla, antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Un corazón que está siendo quebrantado y que está buscando ser saciado de Dios para saborear a Cristo, va a ser partido, va a ser quebrado. No solamente en las cosas por el dolor, por el pecado, por la negligencia espiritual, por la condición en la que hemos sido convencidos por el Espíritu Santo, de situaciones, de actitudes en nuestra vida que debemos de cambiar. No solamente eso, sino que vamos a ser realmente conmovidos en nuestro interior para traer cambios profundos a nuestra vida. Y de esto, por eso le dije, esta es la conexión que hay en esta palabra. Un corazón que está buscando ser saciado por Dios va a ser quebrantado. Va a ser quebrantado. Pero no va a ser quebrantado solamente en dolor y en humillación, como Nehemías lo vimos, que duró días en vigilia, en oración delante de Dios por lo que estaba cometido. Está bien, sí, te vas a doler porque vas a ver la brecha del muro de tu vida en algún área donde el Espíritu Santo te ilumina. Pero no solamente te vas a quedar así, sino que vas a ser movido a actuar, a restaurar, a hacer algo en pro para que eso cambie. Eso fue lo que pasó con Nehemías. Nehemías, Dios no simplemente lo quebrantó en el dolor de lo que estaba pasando, sino que Dios lo movió para iniciar la reconstrucción de las murallas y de la ciudad. Ya usted sabe eso. Vamos ahora a Jeremías 1:5 y vamos a ver, y yo sé que a lo mejor usted ha leído, pues cuando Dios llamó al profeta Jeremías, uno de los llamamientos más interesantes que hay en la palabra, que voy a leer la Reina Valera 2015, Jeremías 1 del 5 al 12. Y aquí vamos a ver que básicamente el concepto de lo que es el quebrantamiento es la base del llamamiento del profeta Jeremías. Y ojo, el profeta Jeremías, si bien es cierto que fue un profeta, valga la redundancia, que Dios lo usó para quebrantar a su pueblo, él también fue quebrantado. Por eso muchos de los sufrimientos que padeció. Inclusive llegó a un punto hasta pretender, porque él creía que lo iba a lograr, de decir, ya yo no voy a profetizar en tu nombre, ya yo me voy a dejar de esto porque estoy sufrimiento por todos lados, ya búscate otro profeta. Le estoy parafraseando lo que ocurrió a él. Pero él mismo dice, no pude, porque el fuego que llevaba dentro no me dejó. No pude cumplir con eso. Quise apartarme, pero no pude, el fuego me consumió. Dice el versículo 5, antes que yo te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré y te di por profeta en las naciones. Y yo dije, oh Señor Dios, he aquí que no sé hablar porque soy un muchacho. Pero el Señor me dijo, no digas soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe tú irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y me dijo el Señor, he aquí pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, pero también para edificar y plantar. Esto es el quebrantamiento. Esto es un quebrantamiento. Dios destruye, Dios desarraiga, Dios arranca, Dios desmenuza, pero para edificar y plantar nuevamente.
Es decir, para reconstruir las murallas, para quitar los escombros y de ahí levantar una estructura que glorifica a Dios. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso la piedra angular que cuando cae sobre nosotros, destruye. Nos sentimos destruidos por Dios, nos sentimos que estamos siendo humillados, nos sentimos que por donde queremos avanzar nos sentimos frustrados, porque Dios está haciendo que nos quebrantemos, porque Dios nos quiere saciar. Y el quebrantamiento muchas veces Dios lo usa, y a veces es muy fuerte el quebrantamiento por las circunstancias que atravesamos, porque es necesario, Dios así lo ha determinado, que de esa forma Él va a producir en nosotros el hambre suficiente para que le saboreemos. Cuando Él ponga delante de nosotros las migajas y empieza a aumentar, y ya no son migajas, sino ya son porciones más grandes, ya son porciones completas, ya es un plato entero, ya tenemos luego una bandeja completa hasta que tenemos la mesa entera a nuestra disposición para comer todos los manjares espirituales que tenemos allí para nuestro beneficio espiritual. Esto es un quebrantamiento. Esto es el quebrantamiento. Y fíjense que Jeremías no se quedó solamente para arrancar y para destruir, para hacer escombros, no, sino también para plantar y para edificar. Por eso es que el tema del quebrantamiento siempre lo han enseñado a medias, ha sido una enseñanza incompleta. El quebrantamiento es necesario en nuestra vida. Yo no sé cuántas veces usted y yo hemos sido quebrantados, no lo sé. A lo mejor usted tampoco lo sabe, porque no se ha puesto a sacar cuenta. A lo mejor si quizás le pregunta al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a mostrar una de las tantas veces que nos ha quebrantado y cuál ha sido el resultado de ese quebrantamiento, que usted y yo hemos desarrollado un hambre por Dios, hemos empezado a ser saciados por Dios, hemos crecido en el conocimiento de Dios y hemos madurado en la fe. Porque es precisamente en medio del quebrantamiento que usted y yo crecemos y tenemos las mayores enseñanzas espirituales de nuestra vida. Yo no le estoy quitando mérito a los momentos de gloria, de felicidad que disfrutamos porque testificamos, nos honramos al Señor, nos alegramos con nuestros hermanos, pero es en el quebrantamiento profundo que usted y yo hemos desarrollado un hambre por Dios, un respeto profundo por el Señor y hemos saboreado a Cristo de una forma que antes no lo habíamos hecho. Entonces el quebrantamiento es necesario y es una bendición enorme, que muchas veces duele, es incómoda, es angustiosa. Sí, es verdad. Pero esto no es para destrucción, sino para bendición de nuestra alma. Y dice luego a Jeremías: entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y respondí, veo una vara de almendro. Y el Señor me dijo, has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Es decir, el Señor está atento para que todo se cumpla según su beneplácita, santa y soberana voluntad. ¿Cuántas veces hemos sido quebrantados? Y lo que debemos entonces mirar, que detrás del quebrantamiento lo que Dios está buscando es que nos saciemos de Él, generar en nosotros un hambre que nos lleve a buscarle de formas como nunca antes lo hemos buscado, donde inclusive no nos importen hasta las dificultades o las limitaciones físicas que tengamos, inclusive, que no nos importe ni siquiera eso, para ser saciados, para saborear, como dijo David al principio de este mensaje, y ver que Dios es bueno, de verdad. No sé cuánto tiempo va a durar ese quebrantamiento, ya usted lo sabe. Muchas veces entramos en quebrantamientos, sabemos cuándo entramos, pero no sabemos cuándo vamos a salir. No sabemos cuánto nos falta por atravesar en ese quebrantamiento. Pero lo que sí le puedo decir es que si se está prolongando ese quebrantamiento, es porque Dios está cocinando a fuego lento. Tiene la llama bajita en el horno. Y hay ciertos alimentos que necesitan llevar mucho tiempo en el horno para que queden bien cocinados. Y eso es lo que Dios desea. O sea, Jeremías aquí entendió, wow, o sea, lo que el Señor va a hacer conmigo es un quebrantamiento, porque va a quitar, va a desmenuzar, va a arrancar, va a arruinar, va a destruir. Por eso es que muchas veces se nos arruinan los planes, por eso muchas veces se nos destruyen los sueños, por eso muchas veces se nos desmenuzan muchas cosas que queremos hacer. Y llega la frustración, llega a veces la ira, se manifiesta la indiferencia más de lo que ya estaba, la apatía espiritual, todo eso sale a flote en nuestra vida. Y luego en un momento Dios empieza a barrer esos escombros.
Y empieza Dios a plantar, empieza Dios a edificar, empieza Dios a reformar nuestra vida. Porque nos quiere saciar. Esto es para que usted vea que Dios se toma en serio esto de saciarnos, que esto no es cualquier cosa, que esto no es un simple cliché evangélico que suena bonito con una musiquita de fondo. No, esto es una hermosa verdad espiritual. Y que por eso las circunstancias que atravesamos, indistintamente de la que sea, siempre van a buscar llevarnos a esto. Ser saciados de Dios. Yo conversaba también con una persona ayer y yo le decía a esta persona, nosotros podemos sentir muchas cosas, vamos por las diferentes circunstancias que atravesamos, por la pérdida de un familiar, por la pérdida de cualquier otra cosa, podemos sentir amargura, enojo, decepción, tristeza. Es normal, somos seres humanos. Yo no tengo problema en que sintamos estas cosas, pero sí tiene un problema cuando estos sentimientos nos empiezan a dominar y empiezan a enseñorearse de nosotros en el tiempo. Ahí Dios ya sí está teniendo un problema con nosotros. Porque si bien es cierto que podemos sentir este tipo de sentimientos negativos, si usted le quiere decir así, también es cierto que la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Pero ¿cómo nosotros podemos percibir ese gozo, disfrutar de ese gozo y saborear a Cristo por medio del gozo, si cuando supuestamente estamos delante de su presencia salimos igual que como entramos? En su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay plenitud de amor, en su presencia hay plenitud de paz, en su presencia hay plenitud de fe. En su presencia, todas las virtudes de su carácter emanan de una forma que nos abruman y nos sobrepasan, y difícilmente deberíamos salir igual de su presencia. Y cuando digo salir de su presencia, esto lo tengo que aclarar, no me estoy refiriendo a experiencias místicas, extrasensoriales, como muchas veces pasa. Es que aquí está Dios porque me estoy espelucando. Y si más nunca te espelucas, entonces más nunca vas a decir que estuviste delante de la presencia de Dios. Tengo que poner el ejemplo del profeta Elías. Vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy. Esa es una frase que por mucho tiempo para mí fue muy enigmática, porque es difícil de comprender lo que él quería decir con esa frase. Pero cuando nosotros estamos viviendo, saciándonos de Dios, desgustando, saboreando a Dios, esto nos hace desarrollar una conciencia espiritual que nos lleva a la verdad consciente, valga la redundancia, de que estamos siempre delante de la presencia de Dios. No solamente cuando cierras tu puerta y te doblas de rodillas a orar. Ahí lo que pasa es que somos más conscientes de su presencia porque nos estamos concentrando en ese momento. Y se nos hace más fácil ser conscientes de esta verdad. Pero siempre estamos delante de la presencia de Dios, nunca estamos fuera de la presencia de Dios. Vamos ahora a Daniel 10, aquí vamos a terminar, del 8 al 11, Reina Valera 2015. Aquí vemos precisamente lo que ocurre cuando estamos siendo expuestos a Dios y estamos siendo quebrantados para ser saciados. Daniel 10 del 8 al 11. Usted sabe, Daniel está recibiendo visiones proféticas. Daniel básicamente es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque tiene una conexión perfecta y directa con el Apocalipsis del libro de Juan, del Nuevo Testamento. Y básicamente pues, cuando usted empieza a estudiar estos temas futuristas, te vas a topar con Daniel y Apocalipsis. Tenemos un estudio bíblico precisamente de acontecimientos futuros que lo pueden encontrar también en nuestro canal. Pero aquí vemos algo interesante. Yo pues quedé solo y vi esta gran visión. Es decir, Daniel venía con unos hombres, se le presenta un ángel. Muchos creen que es Jesucristo. No es Jesucristo, porque luego este ángel le dice más abajo que él tenía problemas para llegar a donde estaba Daniel y tuvo que venir Miguel a ayudarlo. Entonces Jesucristo no necesita la ayuda de un ángel. Es el ángel que necesita la ayuda de Jesucristo. Entonces no es Jesucristo, es un ángel. Pero como está en un estado espiritual de pureza completa, de gloria, pues entonces tiene una descripción muy espectacular. Y dice que se le apareció el ángel y dice que quedé solo y vi esta gran visión, porque escuchó un estruendo y los demás se escondieron. Y él fue el único que quedó allí, mirando. No quedaron fuerzas en mí, más bien
Mi vigor se convirtió en debilidad y no retuve mi fuerza. Cuando somos quebrantados por el Señor, hasta nuestras virtudes y nuestras capacidades, nuestras fortalezas se vienen a menos. Porque precisamente Dios lo que hace es destruirnos, quebrantarnos, para que no tengamos de dónde sostenernos delante de su presencia. Más bien mi vigor se convirtió en debilidad y no retuve mi fuerza. Porque precisamente cuando no estamos siendo saciados por Dios y no tenemos tanta hambre por Cristo como para degustarle y saborearle, una de las cosas que empieza a crecer en nosotros es como una autodependencia, una autoconfianza en ciertas áreas, espiritualmente hablando, evidentemente también. Y hasta eso Dios lo tiene que quitar. Hasta que tú misma no te consideres débil completamente, no te consideres dependiente completamente de Él, que no tengas de dónde agarrarte ni aferrarte. Es que yo hacía esto, pero no me está dando resultado. Es que yo hacía lo otro y no me está dando resultado. Es que yo hacía así y no me está dando resultado. Qué bueno, vas por buen camino. Porque Dios te quiere así. Que tu vigor se convierta en debilidad y que no retengas tu fuerza. Luego oye el sonido de sus palabras. Es ahí donde vas a empezar a escuchar otra vez, donde se te va a afinar, donde vas a recobrar la percepción de Dios, esa comunión que te va a llevar a tener dirección clara. Y al oír el sonido de sus palabras, caí adormecido sobre mi rostro, dice esta versión. Quedó aturdido del impacto de las palabras del ángel. Dice que quedó como adormecido, es decir, como aturdido. Fue muy impactante las palabras que escuchó. Con mi rostro en tierra. Entonces he aquí, una mano me tocó e hizo que temblando me pusiera sobre mis rodillas. Es decir, cayó acostado boca abajo en el piso, como aturdido. Tuvo que venir el ángel y fortalecerlo tocándole el hombro para que cobrara un poco de fuerza y se postrara sobre sus rodillas, se arrodilló. Se pudo empezar a levantar de a poco, de a poco. Eso es lo que hace el quebrantamiento. Primero nos humilla para que en esa posición de humillación empecemos otra vez a tener esa hambre para ser saciados. Y luego, con el toque del Espíritu, por medio de la palabra que se nos predica, Dios nos empieza a levantar. No es algo de golpe, es de a poco. E hizo que temblando me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, hombre muy amado. El amor de Dios y la bondad de Dios siempre está ahí para nosotros, para consolarnos, para darnos esperanza, para darnos una fortaleza en medio de lo que Dios hace. Por eso que todos los rasgos de Dios están siempre presentes en todo momento de nuestra vida. Que Dios quiera hacernos conscientes más de algunos rasgos por algún tipo de enseñanza, edificación, ministración, en medio de lo que está haciendo con nosotros, es otro tema, pero todos están presentes allí, siempre. Y me dijo: Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te hablaré. Es precisamente cuando estamos quebrantados, es precisamente cuando estamos humillados al 100, que ya dice: Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Porque yo creo que es mejor que me lleves, porque de verdad que no veo luz, no veo salida por ningún lado. Que estamos humilladitos, que empezamos a recibir el toque del Señor otra vez sobre nuestra vida, que nos empieza a fortalecer por medio de su palabra, que su amor nos consuela y nos fortalece para que nos levantemos. Y que Él ya ha notado que ha captado totalmente nuestra atención, no un poquito, no una parte, no un porcentaje, no, toda nuestra atención. Es que entonces Dios va a empezar otra vez a dirigirnos y a fortalecernos por medio de lo que Él nos quiera dar. Hombre muy amado, presta atención a las palabras que te hablaré. Ponte de pie. Y aquí es donde vemos el Shabbat, ¿ves? Él fue quebrantado, pero fue fortalecido en su quebrantamiento, fue restaurado, fueron quitados los escombros, aquí en la conexión con Nehemías. Y ahora yo te quiero de pie. Y cuando usted está de pie es porque usted va a hacer algo. De resto usted no está de pie, usted se sienta, usted se acuesta, está en su casa. Pero cuando usted está de pie es porque usted va a hacer algo. De resto usted no se para por gusto. Hasta los militares que están de pie en el orden cerrado es una forma de disciplina y de rendir honores. O sea, el estar de pie hasta para los militares tiene un propósito. No es ocio,
no es vagancia, tiene un objetivo fundamental. Entonces, cuando Dios nos dice que nos pongamos de pie en la palabra, es porque precisamente nos amerita un accionar de parte de nosotros. Pero esto viene luego de ser quebrantado, no viene antes. Fíjese. Porque a ti he sido enviado ahora. Fíjense, el ángel le dice, yo no te puedo hablar, no te puedo entregar el mensaje así acostado ni arrodillado. Necesito que te pongas de pie. Levántate. Necesito que tengas la actitud correcta. Y ya la estás teniendo porque ahora sí me vas a prestar atención. O sea, Dios tuvo que quebrantar a Daniel primero. Dios tuvo que quebrantar a Daniel. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse de pie temblando. Esto es normal, esto nos pasa a todos. No sabemos qué vamos a hacer. Tenemos muchas expectativas, sentimos como una ansiedad santa, en el buen sentido de la palabra, porque estamos siendo llevados, nos estamos levantando del quebrantamiento y nos estamos poniendo de pie para actuar, porque a nosotros hemos sido enviados, a ti he sido enviado. El Espíritu Santo ha sido enviado ¿a quién? A la iglesia. Es el que está con la iglesia siempre, es el que la dirige, es el que la santifica, es el que le provee lo que necesita, espiritualmente hablando. Entonces, esto es lo que Dios quiere con nosotros. Esto es lo que Dios está haciendo con muchos de ustedes. A lo mejor no se han dado cuenta. Pero ¿por qué si yo te estoy buscando? ¿Por qué si ahorita estoy teniendo un hambre como nunca había tenido un hambre? Estoy buscándote como nunca te había buscado. Te estoy conociendo como nunca te había buscado, pero me siento como quebrantado, como humillado. Es precisamente una consecuencia de estar siendo saciado de Dios. No te preocupes, que si ya estás de rodillas, ya estás en el proceso de ponerte de pie en esa circunstancia en tu vida y vas a recibir la dirección de Dios para que puedas accionar. Porque eso es ser saciado por Dios. Vamos a orar. Pastor, es que usted no se imagina lo duro que yo he pasado. Esta situación me tiene tumbada en el piso, pastor. Tranquilo. Dios así lo ha querido, porque ese quebrantamiento necesario en nuestra vida. Que así como le pasó a Daniel, nos pasa a todos. Dios desea saciarnos. Daniel fue saciado. Mire, Daniel fue tan saciado que dice la Reina Valera que Daniel recibió palabra de Dios y el conflicto era grande. Se desató un conflicto enorme con Daniel y dice que quedó abrumado por la revelación de la palabra que recibió. Lo impactante que ve de lo que había recibido el profeta. ¿Y qué era lo que tenía que hacer él? Escribe estas palabras y séllalas hasta el fin de los tiempos, porque ahorita no es el momento de que estas palabras sean desatadas. Así básicamente lo dice el final del libro de Daniel. O sea, su labor era profetizarle a su generación, porque era profeta, obviamente. Y mucho de lo que se le dijo también no era para su tiempo ni para los tiempos que vinieron después de él. No, es para estos tiempos y para los que vienen después de los de nosotros. Imagínense la diferencia de tiempo que había, la conexión que había. Así que necesitamos ser saciados, necesitamos saborear a Cristo, necesitamos que esto nos lleve a tener un respeto profundo por el Señor. Necesitamos de esta forma, entonces, fortalecer nuestra fe en la medida que somos saciados por Dios. Y entender que vamos a ser quebrantados, que esto nos va a llevar a quebrarnos delante de Dios, a tener un corazón y un espíritu contrito y humillado, y que no necesariamente alguien que llora puede estar quebrantado. No necesariamente. No necesariamente alguien que gime está quebrantado. Porque muchas veces las lágrimas son engañosas. Eso es una realidad. Pero sí vamos a ser quebrantados. En medio de ese quebrantamiento, vamos a ser fortalecidos luego que se quiten los escombros, de que miremos lo que tenemos que reconstruir, de que recibamos la dirección del Señor, para así ser saciados y salir en pro de lo que Dios nos manda hacer. Porque precisamente, si bien es cierto que Dios nos quiere saciar a todos, Dios es el primer interesado en que le saboreemos, para que degustemos su bondad, su carácter, su naturaleza. No es simplemente para saciarnos, sino para que hagamos ahora lo que Él nos manda hacer. Porque esa es la mejor manera de servirle, estando saciados de Él. Porque eso fue lo que vimos con Daniel, eso fue lo que vimos con Nehemías también, eso fue lo que vimos con David también. Entonces vamos a orar. Señor, gracias, porque tú eres grande en misericordia y bondad. Porque tú nos muestras todo lo que quieres hacer con nosotros para edificarnos, para que entendamos cómo tú actúas, Señor, en nuestra vida, para que así te conozcamos
seamos colaboradores, Señor, de lo que tú haces en nuestra vida y seamos conscientes de ello, Padre. Para que también sirvamos de edificación en la ayuda que le prestamos a nuestros hermanos en la fe, que también pueden estar pasando por estas cosas, Señor, pero no están entendiendo lo que está pasando, Señor. Padre, que por medio de este quebrantamiento, Señor, podamos ver entonces realmente que tú lo que buscas es que seamos saciados para que te saboreemos, Señor, y que así seamos realmente siervos diligentes, eficientes en la labor encomendada, Señor, según tu beneplácita voluntad, Señor. Padre, bendice así nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús.